Daniel, permitime retomar un tema que estuvieron tratando ayer con Marisa y con el abogado Mauricio D'Alessandro, que fue el tema del caso Natalia De Negri y el derecho al olvido. Yo, aunque no estaba acá en el piso, los estaba escuchando atentamente. Muy bien. Y los escuchaba hablar sobre el fallo de la Corte y el tema que básicamente, si no entendí mal, se apoyaba en esto de la libertad de prensa. Libertad que obviamente nosotros como periodistas tenemos que siempre sostener, ¿no? Claro, obviamente sostenemos. Pero también hay una responsabilidad, ¿o no? Exactamente, no es exactamente. Cosa. Yo en nombre de la libertad de prensa puedo decir cualquier cosa. Eso me hizo un poco de ruido. Cualquier cosa vale en nombre de la libertad de prensa, me quedó haciendo ruido. Por eso no estamos colegiados. ¿Entendés? Por eso no estamos colegiados. Es así de simple, mira. Y entonces una vergüenza. Nosotros dijimos, sigamos con este tema, vamos a tratar de ahondar un poquito más, y por ayudan. Eso necesitamos ayuda. Claramente solos no podemos, y estamos en comunicación con Jerónimo Guerrero Iraola. Él es director de la unidad de defensor de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, y también tuvo una participación directa en este caso, originalmente en el caso Natalia De Negri, que le vamos a pedir que nos cuente un poquito mejor. Déjame darle la bienvenida, los buenos días. Buenos días, Jerónimo. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Daniel y Virginia, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien, Jerónimo. Muchas gracias por atendernos. Muy bien. No, gracias a ustedes. A ver, ahí más o menos si escuchaste la presentación de Virginia, así es. Más o menos si nos podés orientarnos un poco, más que nada, Jerónimo. A ver, primero decir que mi participación en el caso fue de acompañamiento a Natalia. Yo no fui abogado directo de ella, sí me presenté como amicus curiae en la instancia de la Corte, como amigo del tribunal, y luego tuve la posibilidad de colaborar en el proceso de presentación también en carácter de amigo del tribunal, del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y de trabajar en equipo con el defensor, junto con el equipo legal y técnica de la Defensoría, Cecilia Rodríguez, Guillermo Abamburgos, en todo lo que fue no solo la estrategia de presentación específica, el escrito que presentamos ante la Corte, sino también en lo que fue la participación del defensor en la audiencia pública que convocó la Corte en el marco de la habilitación de los amigos del tribunal para poder discutir el tema de Negri. Y por otro lado, decir que una vez conocido el fallo y todo el debate que el fallo inaugura en torno a la libertad de expresión, decir dos cosas. Primero, conozco el criterio y la opinión del doctor D'Alessandro, pero no la comparto. Y me parece que el problema que tiene el fallo de la Corte Suprema en el caso de Negri tiene estricta relación con una lógica del derecho, una doctrina jurídica, una doctrina legal que es propia del siglo XX, digamos, que no tiene en consideración ninguno de los cambios y transformaciones sociales, tecnológicas, políticas, económicas y culturales que se están dando en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, y que si bien es cierto que el derecho a la libertad de expresión es un derecho central para el desarrollo democrático, es un derecho instrumental porque es un derecho que nos permite reclamar el cumplimiento y ejercicio de otros derechos, y es un derecho que ha tenido enorme trascendencia en el desarrollo de los estados-nación republicanos, porque el derecho a la libertad de expresión en términos de república nace allí en la Revolución Francesa en 1789 en adelante y se va, digamos, redefiniendo conforme se van dando distintos cambios y transformaciones en los medios de producción de los contenidos, porque el derecho a la libertad de expresión, y eso hay que decirlo, tiene dos dimensiones. Una es decir sin censura, que yo pueda publicar mis opiniones sin censura previa, pero también el derecho del pueblo a estar informado. Pero pensar que ese derecho a la libertad de expresión es inmutable y no se transforma es no entender, no comprender cómo son las dinámicas de producción, circulación, resignificación y configuración de la
comunicación e información en los entornos digitales en el marco de la cuarta revolución industrial. Y me parece que la Corte ha mirado el derecho por el espejo retrovisor, ha configurado el derecho en el siglo XX con una lógica de comunicación que no es la que impera y ha desconocido el enorme poder que las corporaciones tecnológicas, un puñado de corporaciones tecnológicas tienen en la definición de nuestras vidas y nuestra existencia. Por eso me parece que es un fallo que atrasa muchísimo y que además obtura, o sea, imposibilita un debate que es necesario para empezar a pensar la autodeterminación informativa y sobre todo los derechos humanos en el marco de la cuarta revolución industrial. Claramente, porque coincido en esto que vos decís, porque si no, no podríamos hablar, por ejemplo, de cuando hay estos temas de acoso cibernético. No podríamos pensar que ahí hay tampoco un delito, ¿o no? ¿O me equivoco? A ver, yo voy a ser claro. La Corte implementó un criterio que remite a la web 1.0. Allí cuando en los 90 se dio el boom de las .com, está hablando de esa web, no está hablando de la web 2.0 y mucho menos de lo que se viene, que es la web 3.0. La Corte está pensando en una idea que se gestó cuando Internet se empieza a popularizar, allí en finales de los 80, principios de los 90 y sobre todo con mucha, digamos, con mucha vehemencia a partir de 1995, 1996, que se empieza a difundir el acceso a Internet, primero por el dial-up, la conexión telefónica, y esta idea de que sobrevino a esta difusión de Internet, que era Internet como aldea global, ¿no? Como que todos teníamos la posibilidad de acceder a la información con la sola búsqueda y que el mundo estaba en la palma de nuestras manos o al alcance de nuestro mouse y nuestro teclado. La verdad es que esto cambió muchísimo. ¿Y por qué cambió muchísimo? Porque Internet 1.0 dio lugar a Internet 2.0, y el Internet 2.0 lo que empieza a configurar es que la conectividad a Internet empieza a ser de carácter ubicuo. ¿Qué es ubicuo? Que está omnipresente, todo el tiempo presente en todos lados. Sí. La mayoría de nosotros y nosotros tenemos en la palma de nuestras manos o en nuestros bolsillos o carteras algún dispositivo permanentemente conectado a Internet. ¿Y esto qué hace? Que todo el tiempo nosotros estemos dando datos personales, ubicación, tipo de teléfono que utilizamos, tipo de dispositivo conectado, cuántas horas pasamos, qué miramos, cómo lo hacemos, qué series miramos cuando a la noche o durante el día nos ponemos a mirar en alguna plataforma de video, si escuchamos en alguna plataforma como Spotify o Deezer, qué música escuchamos, qué música abandonamos, cómo lo hacemos, en qué contexto lo hacemos. Toda esa información está siendo recabada todo el tiempo. Sobre esa base los gigantes tecnológicos construyen los algoritmos para ofrecernos a nosotros lo que Eli Pariser configura con el concepto de burbuja de filtro, que es un eco amplificado de nosotros mismos. Las pantallas no nos arrojan esa aldea global, ese universo de posibilidades infinito, nos arrojan algo muy parecido a lo que el algoritmo entiende que nosotros vamos a querer y sobre esa base monetizan. ¿Cuál es el problema? Que lo que nosotros no podemos ver y no podemos auditar como ciudadanía es qué deja fuera el algoritmo y por qué lo deja fuera. Claro. Y entonces esta idea de la libertad de expresión como una persona que libremente va buscando y accediendo a la información porque está al alcance de su mano, empieza a verse condicionado con esta idea de burbujas de filtro. Y lo que se está dando a nivel global es la discusión sobre los totalitarismos digitales o totalitarismos algorítmicos. ¿Qué se está empezando a demostrar? Que esta lógica de desempeño de las sociedades en los ecosistemas digitales genera más discursos de odio, más sesgos, los sesgos ideológicos. Si yo pensaba que el color amarillo es mejor que el color azul, conforme vaya pasando más horas expuesto a mis pantallas y a los dispositivos conectados a Internet, voy a pensar todavía que el amarillo es mejor y me va a ir generando más bronca o más cancelación o más lógica de descarte del color azul, porque lo que hace es acentuar lo que entiende que a mí me va a gustar. Claro. Entonces este ejercicio de la libertad empieza a estar condicionado y me parece que la Corte tenía una gran posibilidad. ¿Por qué? Por dos cosas. Natalia de Negri no pidió que se borraran los contenidos. No. Esto es una gran confusión. Pidió que se desindexen, es decir, que su nombre, en términos de búsqueda, no direccionara directamente a esos contenidos. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos socialmente es: ¿quién autorizó a Google a que el nombre propio de una persona, que es un derecho personalísimo,
pueda ser monetizado a través de direccionarlo a contenidos que generan réditos solo para Google. Como dijo el defensor del pueblo en la audiencia ante la Corte, las penitas son de Natalia y las ganancias son de Google. En segundo lugar, una vez desindexado ese contenido, no obstaba a que ninguna persona que quisiera investigar legítima y genuinamente el caso Coppola pudiera hacerlo, pero no accediendo a través del nombre de Natalia de Negri a esos contenidos específicos, que son unos videos que nada tienen que ver con el fallo Coppola en relación a algunas apariciones en programas de televisión. Entonces la libertad de expresión aquí no estuvo nunca en juego en tela de juicio, claro, en términos de poder acceder a ese contenido. Lo que sí estaba en juego, y la Corte omitió deliberadamente, porque de 32 páginas del fallo solo hace referencia en 2 párrafos, es hablar de las grandes transformaciones que la sociedad algorítmica están generando en la sociedad y cómo los derechos humanos deben empezar a redefinirse y a redelimitarse en función de estos desafíos que nos imponen las transformaciones tecnológicas. Sí, es evidente, me parece que en ese aspecto la Corte debe ayornarse cuanto antes. Atrasó, o sea, demostró que atrasa. Eso es. Está hablando de un derecho liberal que ya no existe. Hablar de la libertad de expresión como si hubiese un editor de medios de comunicación que está tomando decisiones y solo se juega la libertad de expresión en esa dinámica, o un derecho en abstracto del pueblo de poder acceder a determinada información, buscarla y recopilarla, es no entender cómo se dan los desempeños actuales. Yo voy a decir una cosa en relación a esto para ejemplificarlo, porque si no queda muy abstracto. Primero, Google es hoy la mayor empresa de publicidad del mundo. Creo que duplica o triplica, no me acuerdo el número específico, pero es impresionante cuando uno ve los números, a la televisión, la radio y la prensa gráfica, toda junta en términos de ganancias. O sea, estamos hablando de un gigante que vive de eso. Y lo que Google no nos puede decir, en el caso de Natalia de Negri, y en términos de libertad de expresión y de posibilidad de acceder a esa aldea global, que es el universo que construye como que el mundo se vuelve pequeño y al alcance de todos, es porque Natalia de Negri, que es una persona hiper consagrada hoy en el mundo de la producción audiovisual, que ha ganado 20 y tantos premios Emmy, que ha construido una carrera como conductora y productora hiper exitosa, ¿por qué Google sigue mostrando contenidos asociados a Natalia de Negri que sucedieron hace 20 y pico de años, que carecen de relevancia en términos de la biografía de Natalia? Y esto Natalia lo ha dicho, yo quiero tener autodeterminación informativa. Hoy es más relevante para mí quien soy hoy que lo que era hace 24 años, pero que se ve que como a Google le generan más ganancias por viralización, por clickbait, que es la cantidad de clics que se realizan ahí, lo que hace es mostrarlo ponderado, porque el buscador no solo muestra una ruta, es decir, el buscador es como un gran almacén, como una gran biblioteca de contenidos que tiene etiquetas. Esas etiquetas son los términos de búsqueda. Pero además de direccionar y construir autopistas y rutas entre un término de búsqueda y esos contenidos, lo que hace es ponderarlos. Nos muestra primero lo que mayor monetización le va a generar. Y sobre ese algoritmo nosotros no tenemos posibilidad de auditoría alguna. Nosotros no podemos saber si ese algoritmo nos está mostrando, qué nos está mostrando, cómo nos está mostrando, y sobre todo, y principal, si tanto les interesa el derecho a la libertad de expresión, es qué está dejando afuera y por qué. Porque es más importante en la discusión algorítmica qué es lo que queda afuera y por qué queda afuera que lo que está dentro de nuestra propia burbuja. Y sobre eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Sí, podemos sospechar en la intencionalidad al dirigir ese motor de búsqueda, claramente. Yo no sé si hay no sé si hay una intencionalidad. Entiendo que puede ser la inteligencia artificial, aunque la tecnología nunca es neutral y alguien la programó y la programó con un sentido, porque esta idea de que la tecnología es neutral porque está deshumanizada, hay que empezar a dejarla de lado. Pero digo, incluso sin una intencionalidad directa, nosotros no tenemos dominio, no tenemos conocimiento, ni tenemos acceso sobre los criterios que guían la inteligencia artificial. Y entonces pasamos, lo voy a poner con un paralelismo que usa Eli Parisier para explicar las burbujas de filtro. Pasamos de la idea del editor del medio, que era quien tenía que tener preceptos éticos, porque un medio que hiciera, por ejemplo, apología del holocausto era un medio que estaba haciendo apología del delito y había una responsabilidad editorial sobre el editor, a un editor que es de inteligencia artificial,
que automáticamente resuelve qué nos muestra, cómo nos lo muestra y de qué forma nos la muestra, qué deja fuera, cómo deja fuera y por qué deja fuera, sin que nosotros tengamos ningún tipo de participación ni haya una ocultación en términos de ética informativa sobre esos procedimientos. Entonces, la libertad de expresión hoy está más condicionada que nunca porque un puñado de empresas tecnológicas, Google, Meta, y Amazon, Netflix, Spotify y otras tantas más, están hoy determinando qué es lo que se nos va a ofrecer, cómo se nos va a ofrecer y hacia dónde tienen que direccionar nuestros consumos. Cuando uno entra a Netflix a la noche y dice recomendado para ti, chiques, puede ser muy cómodo, pero la verdad es que lo que están haciendo es direccionar nuestros consumos, y esos consumos direccionados nos cercenan todo el universo de matices, texturas y colores que hay por fuera de esa oferta pensada para nosotros. Y encima, Jerónimo, en tiempos de, pero que una ebullición de fake news, encima, el riesgo que se corre. Bueno, porque las fake news, en tanto tales, están pensadas específicamente en el mundo de los desempeños algorítmicos. Quienes producen las fake news saben cómo segmentar las audiencias y saben cómo funcionan los algoritmos o intuyen cómo funcionan los algoritmos y se valen de ese funcionamiento algorítmico justamente para esto que yo decía hace un ratito, acrecentar los sesgos. Si yo detesto el helado de chocolate, la fake news que a mí me va a llegar tiene que ver con cuestiones relacionadas con el helado de chocolate para que yo odie más el helado de chocolate, porque se trabaja sobre dos dimensiones. El sesgo cognitivo, es decir, lo que yo lo que yo entiendo que es la composición de la realidad, y sobre todo sobre las emociones. Esto no es ciencia ficción, sucedió en Estados Unidos con el conflicto de Cambridge Analytica en la elección entre Trump y Hillary Clinton, y también sucedió en el referéndum por el Brexit en el Reino Unido. Se sabe que a partir del conocimiento de estas burbujas de filtro, estos sesgos algorítmicos y lo que se llama comúnmente como tribalismo informativo, había una oportunidad para acrecentar esas creencias previas, esos prejuicios previos, y desde allí motorizar a las audiencias a que votaran por una u otra cuestión. Claro. Sí, terrible. Vos sé que, bueno, hoy lo hablamos con Virginia también más temprano, viste que por ahí nos escuchabas que decíamos que en nombre de la libertad de prensa y de la libertad de expresión no se puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Así es. Jerónimo, recién nombraste una figura como ustedes se presentaron, y por ahí te pido que nos la expliques un poquito mejor, que es la figura del amicus curiae. Perdóname si no la expresé bien. Amigo de la corte. Yo de latín sé nada, así que no sé cómo lo expresaste, porque la verdad que yo le digo amicus, ¿viste? Amicus curiae, y a los abogados, yo soy abogado, pero detesto de los abogados el tema de los latinazgos y la formalidad, trato siempre de bajar los contenidos, así que sí, entonces, digamos el amicus. El amicus o amigo del tribunal es una instancia en la que uno no es parte, pero sí a partir de determinada expertise o determinadas incumbencias o de determinados temas puede presentarse en el marco de un proceso a expresar la opinión y expresar cuáles son las condiciones que tienen que incidir sobre sobre ese tema de tratamiento. Obviamente, en mi caso lo hice como abogado de derechos humanos, porque yo me presenté individualmente, incluso antes de que se abriera la causa amicus, que luego fue abierta por la Corte, pero yo en su momento hablé con Natalia, he forjado una amistad con Natalia, la verdad que me conmueve lo que ella plantea, y sobre esa base me presenté individualmente como abogado de derechos humanos, y un obsesivo con estos temas de la tecnología y los derechos humanos, y luego el defensor del pueblo lo hizo en su carácter de defensor del pueblo y como defensor con mandato constitucional en la provincia de Buenos Aires de los derechos humanos, por entender que el caso iba más allá de la cuestión de Natalia, más allá de que obviamente los efectos directos del fallo alcanzan a Natalia, pero por entender que esto que dijo muy bien Lorenzino, el defensor en la audiencia ante la Corte, que hoy nuestros hijos e hijas desde los 2, 3 años están conectados y conectadas a internet, tienen celulares, tablets, miran Baby Shark, que es el video más visto de la historia de los videos, no sé si lo conocen, esa música muy odiosa para los padres, y todo eso que van haciendo en internet va dejando una huella. Yo lo llamo el camino de miguitas de Hansel y Gretel, que van marcando el caminito, la huella digital, y obviamente nuestros niños y niñas
también están en riesgo. Nosotros estamos en riesgo porque hacemos habitamos y existimos en la web, en los ecosistemas digitales, mucho tiempo. En Argentina el promedio de horas que pasa una persona conectada a Internet es de 8 horas diarias, y hay 4 dispositivos de promedio conectados a Internet por persona en nuestro país, con lo cual que estamos habitando ese espacio sin una conciencia ciudadana respecto de cuáles son nuestros derechos y cuáles son las obligaciones de los proveedores a la hora justamente de proveer ese servicio. Entonces estamos trabajando mucho en esa dinámica. Desde la Defensoría estamos dando charlas que hemos dado a llamar Ciudadanía Digital, los desafíos y tensiones que enfrentamos como ciudadanos y ciudadanas en el marco de la cuarta revolución industrial, y por eso se presentó como amigo del tribunal para expresar esta mirada al respecto. Qué interesante. Bien, bien. Sí, realmente. Algún día te vamos a llamar nuevamente, Jerónimo, y para que nos cuentes un poco más de esto y que nos amplíes, ¿eh? Sabes que Perfecto. para nosotros va a ser un gusto. Espero haber sido claro porque son temas muy complejos, pero bueno, estamos a entera disposición para difundir. Claro, no, clarísimo, clarísimo. Esperemos que la audiencia seguramente que sí. Seguramente que sí también. Sí, sí. Sí, y ahí le aclaramos al doctor D'Alessandro, que está muy atento, y preguntó, ¿cómo que en qué no está de acuerdo con lo que dije? Y le aclaramos que es en el concepto de la libertad de expresión que él planteó, en una libertad de expresión así tan extrema, claro, ¿no? A eso. Yo quiero aclarar, es un gran jurista el doctor D'Alessandro, y los contrapuntos son contrapuntos sanos que tienen que ver con el abordaje del derecho desde perspectivas diversas. Yo lo hago desde los derechos humanos, y entiendo que la libertad de expresión, que es un derecho polisémico, tiene múltiples y posibles configuraciones, tiene que ser interpretada a la luz de todas estas transformaciones de las que veníamos hablando. Totalmente. Por supuesto. Jerónimo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Ha sido por demás claro, y por supuesto te invitamos al piso cuando tus obligaciones en la Defensoría te lo permitan, para seguir charlando estas cuestiones. Sabemos que están atendiendo muchos casos muy interesantes, muchas cuestiones muy interesantes. Bueno, ya lo planteaste desde ahora, este tema de la conciencia digital, y otros temas, el caso de Emma Córdoba. Sí, exactamente. Bueno, vos también aparte por el lado del CECIM también, que sos el abogado patrocinante, también por este apriete que hubo últimamente con la justicia, también de algunos medios, ¿no? Para que no se avancen en las investigaciones de torturas, ¿no? Así que no vamos a entretenerte más por hoy, pero nos gustaría seguirlo charlando en otro momento, si te parece. Bárbaro. Sí, a disposición para conversar cuando gusten. Gracias, Jerónimo. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Un abrazo. Fue Jerónimo Guerrero Iraola, él es defensor en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.